Uno de los aspectos más interesantes que presenta el cine desde el punto de vista histórico es su capacidad para servir de reflejo del modo de vivir y de pensar de una época determinada. El impactante entorno de la posguerra configuró en Italia una preocupación dentro de la cinematografía local que ayudó a configurar lo que luego se conocería como cine neorrealista. El neorrealismo italiano nacerá producto de las profundas transformaciones que sufrió la sociedad de ese país luego de la Segunda Guerra Mundial y el interés de algunos directores por mostrar la cruda realidad social de la inmediata posguerra. Siempre al neorrealismo se le ha visto como un movimiento cinematográfico surgido en Italia, caracterizado por mostrar la cotidianeidad de los sectores populares. Ángel Quintana, en el libro El cine italiano 1942-1961, argumenta, el neorrealismo no fue un movimiento. Nunca hubo unidad entre los cineastas etiquetados como neorrealistas, no hubo una única teoría neorrealista que marcara los condicionantes estilísticos, ni hubo una perspectiva ideológica detrás de las principales películas del periodo. No obstante, dentro del periodo que comprende el neorrealismo y que lo podemos ubicar entre 1945, con el estreno del filme de Roberto Rossellini Roma, Ciudad Abierta, 1945, y 1949, año que supuso su declive. Existió cierta estética y temáticas comunes dentro del cine italiano, que llevaron a construir uno de los universos fílmicos más representativos y canónicos del siglo XX, el cual ayudó en gran medida a la configuración del cine moderno en los años 60. Quintana escribe, el neorrealismo aparece como una manifestación con características propias que no solo afectó al cine italiano, sino también a la evolución estética del cine y su relación con la realidad. Esta evolución estaría marcada luego por el nacimiento de los nuevos cines europeos de la década del 60 y obviamente guiada por la interiorización del modelo neorrealista que introducirá Antonioni a partir de su ópera prima Crónica de un amor, 1950, situación que nos detendremos en detalle más abajo. Dentro del neorrealismo podemos reconocer características comunes que están determinadas por las temáticas que abordaron los directores. Primero, el neorrealismo es el cine de la contingencia, se privilegió contar historias que tuvieran que ver con el presente inmediato, descartando un cine de la espectacularidad típico de esos años. Precisamente desde aquí provienen dos características que el teórico y crítico francés André Bazin reconocería en el realismo. Por una parte, la contingencia del guión. Por otra, la verdad del actor. Estas dos cuestiones no dejan de ser importantes dentro de las temáticas del cine realista, ya que la contingencia del guión está subordinada a la realidad social italiana de la posguerra. De ahí que el neorrealismo se preocupara por temáticas del pueblo italiano y para poder dar mayor veracidad a las historias narradas ocupasen actores no profesionales. Por otro lado, el cine neorrealista no constituye una ruptura de índole decisiva respecto del cine clásico y del modelo de representación institucional, sino más bien, estructura un discurso crítico respecto de la contingencia histórica italiana de la posguerra. Es por ello que Quintana explica, las películas neorrealistas no introducen ninguna ruptura drástica en el modo de representación institucional, sino que establecen una vía de transición hacia las nuevas formas de representación del cine moderno que empiezan a homologarse con la irrupción de los nuevos cines europeos en los años 60. Transición, de la cual, en gran medida Antonioni es responsable, ya que se percata, cuando inicia su carrera de director, que la realidad social y cultural italiana ha cambiado y la emergencia del cine ya no radica sobre el medio social, sino sobre la experiencia del sujeto. Dicho de otro modo, el director italiano observa de qué manera el sujeto se desenvuelve en una nueva realidad social, guiada por el milagro económico de los años 60. El propio Antonioni plantea, el neorrealismo ponía el acento sobre la relación existente entre el personaje y la realidad. Ahora que la realidad se ha normalizado para bien o para mal, me parece más interesante examinar lo que ha quedado en los personajes de sus experiencias pasadas. A partir de lo anterior explicaremos el neorrealismo haciendo la distinción entre dos etapas. La primera, a lo que Quintana denominó el neorrealismo social, que es la constatación de hechos. Una segunda, la ruptura que desarrolla el cine neorrealista y que sienta las bases de la modernidad cinematográfica, donde la constatación de hechos procura un mayor grado de libertad frente al discurso. Es decir, las historias dejan la vía del sentido abierta, que si bien no es total, marca la transición definitiva entre el modelo de reproducción institucional y el cine de la modernidad. Cuando mencionábamos que André Bazin establecía en el neorrealismo dos características primarias, marcadas por la contingencia del guión y la verdad del actor, podemos agregar la carga estética que supuso el cine neorrealista. En ella predominaba una estética, por supuesto, de tipo realista, como manera de otorgar veracidad a la historia. No obstante, si nos quedamos con esa definición se pecaría de simplicidad, ya que esta estética realista estaba subordinada al tipo de idea que se quería narrar y, más importante aún, al tipo de realidad espacial que incorporó. Respecto de la imagen realista, André Bazin propone, llamaremos, por tanto, realista a todo sistema de expresión, a todo procedimiento de relato, que tiende a hacer aparecer un mayor grado de realidad en la pantalla. Realidad no debe ser naturalmente entendido de una manera cuantitativa.
Un mismo suceso, un mismo objeto es susceptible de muchas representaciones diferentes. Cada una de ellas abandona y salva algunas de las cualidades que hacen que reconozcamos al objeto sobre la pantalla. Cada una de ellas introduce con fines didácticos o estéticos abstracciones más o menos corrosivas que no dejan subsistir todo el original. Indudablemente, André Bazin habla de cómo la realidad es concebida mediante su uso estético, es decir, la imagen no muestra la realidad, sino una realidad. Esto, además, implica que la noción estética del realismo, configurada a través del espacio en el cual se dispone el relato, incorpora la espacialidad de los objetos y el espacio que ellos ocupan. Por otro lado, André Bazin reconoce en el neorrealismo una cierta noción de autoconciencia cuando plantea: uno de los mayores méritos del cine italiano sería haber recordado una vez más que no hay realismo en arte que no sea ya en su comienzo profundamente estético. La realidad social que plantea el neorrealismo, entonces, no tiene que ser entendida de forma simple, como el cine de lo real, sino por el contrario una realidad mediatizada por el esteticismo de lo real. En otras palabras, la disposición espacial que nos lleva a observar los objetos y decorados como una representación realista y no la realidad misma. En el caso de Roma, Ciudad Abierta, 1945, que cuenta la historia de la resistencia antinazi en la ocupación alemana de Roma, bajo la perspectiva de distintos personajes. El director nos muestra la precariedad de la clase obrera italiana y la lucha que deben dar los protagonistas por salir adelante en un entorno adverso y represivo. Es por ello que la estética realista, aquí, está jugando un papel fundamental, no solo para que la historia resulte aún más verídica, sino por la idea que hay detrás de ello. Rossellini pretendía hacer con esta película una microhistoria, vale decir, mediante la historia de varios personajes, dar respuesta a la historia oficial, que había escondido la realidad de la clase obrera. Por lo tanto, el gesto realista se subordina a este hecho antes que a dar mayor veracidad a la película, guiada por la precariedad aparente de la estética. Quintana argumenta lo siguiente: en Roma, Ciudad Abierta, Rossellini busca la verdad y se propone desvelar la realidad que la historia oficial ha ocultado, el horror. El cineasta contempla el horror sin enfatizarlo, ni subrayar sus efectos, lo considera como un hecho ubicado en una realidad histórica perfectamente delimitada. La imagen realista, entonces, contempla, además, este tipo de fines, que por otro lado hacen perder la inocencia de la ficción cinematográfica ante el mundo real. Rossellini incorpora el realismo como manera de expresar la intención final de la obra, la oposición a la historia oficial que ha borrado el horror que sufrió el mundo de lo cotidiano. En consecuencia, la imagen realista evoca la historia de personajes relacionados con la cotidianeidad y muestra la historia de un país perfectamente delimitada, como modo de reconstruir la historia a través de los hechos y su constatación. Por otra parte, la filmación de esta película supone, también, una nueva forma de abordar una historia, que luego sería típica del cine italiano realista, las que están marcadas por el sufrimiento y el horror que dejó la Segunda Guerra Mundial en la sociedad civil. Las ficciones cinematográficas remitieron a las crueles historias del ayer que aún estaban vivas en la mente de numerosos cineastas, o a las historias de un miserable presente que aparecía lleno de claudicaciones morales. Para abordar estos temas era necesaria la estética que brindaba el realismo, la cual estaba guiada por la austeridad y contrapuesta a la cuidada espectacularidad estética del cine clásico hollywoodense. Sin embargo, ello no significa que la estética realista, propuesta por los directores italianos de la época, configurara un paso atrás dentro del estilismo cinematográfico, sino más bien lo contrario. André Bazin se refiere de este modo al cine italiano. Su realismo no encierra en absoluto una regresión estética, sino por el contrario un progreso en la expresión, una evolución conquistadora del lenguaje cinematográfico, una extensión de su estilística. Debido a lo anterior, el cine italiano logra expresar las temáticas que le interesaba incluir dentro de su obra. Por medio de la imagen realista, entonces, realiza una doble operación. Por una parte, logra expresar de forma eficaz las ideas que pretendía narrar. Por otra, establece una evolución dentro de la cinematografía que lo coloca como un pionero en el cuestionamiento al cine clásico. Dicha crítica, preliminar dentro del cine y, que si bien no constituye un cambio radical respecto del modelo de representación institucional, compone su principal innovación respecto del filme industrial. La película supone el recorrido visual del espectador por la dura realidad italiana de la posguerra. Esta situación se enmarca, del mismo modo que Roma, Ciudad Abierta, en la constatación de hechos, el cual se preocupa de las relaciones sociales y espaciales, es decir, la relación que aún existe entre el hombre, el entorno y la guerra y, cómo ésta supuso su miseria moral. La moralidad representa un tópico dentro del neorrealismo. Luego de la guerra se ha perdido la noción de solidaridad y lo único que cuenta es la supervivencia personal a cualquier costo, sin tener reparos morales.